Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Espero que nos estén viendo y nos estén escuchando bien. Queremos darles nuevamente la bienvenida. Ayer les voy a decir, ayer vi yo no sé quién era, ahí en internet, que explicaba cómo teníamos que ser más efectivos a través de las reuniones. Y decía, por ejemplo, yo ahora estoy mirando así, pero en realidad dice todo, tú tienes que mirar a la cámara, porque ahí ustedes sienten que los estoy mirando a los ojos. Y después decía, está mal que te cortes la cabeza, estoy haciendo eso, tienes que buscar el cuadro, que tengas aire dentro de la cabeza. Yo igual no soy muy de seguir todas las cosas que escucho, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante, y algo que decía esa mujer es que decía, es importante tu energía. Yo igual siempre siento que estoy sobreenergizada porque estoy muy ansiosa, pero bueno, ella hablaba de no encares tus reuniones con tus equipos ni con nadie, es como, bueno, aquí estamos, ¿no? Esta cosa que algunas cosas como son como, gracias Estela Jara por decirnos que se escuche bien. Pero bueno, algunas cosas son medias obvias, pero otras que uno dice, bueno, es cierto, porque yo miro así y los estoy viendo aquí, a Nercy, a Félix, a Ronald, a Miriam y a Oriana, pero la verdad es que también dicen que hay una tendencia de que uno se mira a sí mismo. ¿No? Porque dices, bueno, estoy bien. Y después se salen estos videos que quedan grabados y yo me he visto en algunos haciendo así, ¿no? Y digo, qué horror, qué horror. Porque cuando tú haces esto presencial, ¿no? No, el volumen se aumenta solo desde, Harold, solo lo aumentas desde tu computadora, fíjate. No hay una forma para aumentar el volumen nosotros, digamos, ¿no? Así que ahí te lo debo, excepto que haya algo nuevo que me lo esté perdiendo. Bueno, voy a dar comienzo a este webinar que tenemos protagonistas de la gestión de recursos humanos de Paraguay y de Uruguay, pero que sabemos que del otro lado, de hecho, les agradecería que me empiecen a contar de qué país son, porque intuyo que del otro lado no hay solamente paraguayos y bolivianos, sino Argentina, ahí viene un argentino, Argentina también, ¿no? Sino como de distintos países. Así que si nos cuentan Chile, Perú, Bolivia, ¿no? Uruguay, Perú, Colombia, México, ¡ay, qué variados! Melina es de Argentina, Argentina, El Salvador, Perú, Bolivia, El Salvador, Panamá, Perú, Bolivia, Argentina, Ciudad de México. Bien, ahí ya empiezo a ver países que se repiten. Fíjate que pone Paraná, Entre Ríos, ¿no? Guanajuato, México. ¿Sabes qué le gusta decir? No solo el país. Bien, sí, saludos para todos. Argentina, Bolivia. Bueno, ¿por qué nos sirve esto? Porque esto primero nos sirve a Uruguay para entender que vamos a hablar sin dar por sentado que ustedes entienden. O sea, a los que estén en Bolivia les va a parecer novedad que les contemos cómo se está viviendo esta pandemia en Bolivia, pero los que no, y acá de mínima tenemos panelistas de Bolivia y de Uruguay, pero vamos a hacer ameno para que todo el mundo tenga el contexto de cómo se está viviendo en este país, más allá de los negocios, ¿no? Hay cosas que van a ser comunes a todas, y otras, San Clemente de Tuyo, Argentina. Bueno, desde muchos, fui alumno de Félix en la Facultad de Psicología. Félix, ojo que acá tenés un alumno tuyo, ¿eh? Bueno, que se ve que te sigue, más o menos, Félix. Concepción, Chile, bueno, gracias por estar. Bueno, vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer como un juego de roles de quién presenta a quién. Yo voy a tener el gusto de presentar a las dos presidentas de las asociaciones de recursos humanos de ambos países. Miriam, bienvenida, gracias. Yo saben que soy muy mala con los apellidos porque para mí es Miriam, y después digo, bueno, no. A ver, Miriam Guinzo, que es presidente de la APAR, ¿no? Ustedes saben que es la Asociación de Recursos Humanos de Paraguay, y también está Oriana Hoyos Baltonín, no sé si dije bien el apellido, presidenta de ASOBO, que es la Asociación de Recursos Humanos de Bolivia. Yo digo que ellas dos deben saber un montón de cosas, porque en esos chats de las asociaciones hay mucha información que saben, y entonces yo le dije, bueno, como tenemos tres compañías que son fuertes desde el punto de vista financiero, que han seguido con sus actividades, obviamente, farma, bebidas, gas natural, entonces la verdad es que claramente actividades esenciales, pero sepan que sabemos del otro lado, Escobar, sabemos del otro lado
que no todos están en una situación de, estoy en una compañía que tiene espalda financiera y que bueno, nuestro desafío es cómo atravesamos esto, pero tenemos empleo. Vamos, entonces, Miriam y Oriana ahí nos van a mostrar otra cara distinta del aporte que nos van a poder dar Félix, Ronald y Narcí. Los dejo entonces a Oriana para que presente a sus compatriotas y luego Miriam a su compatriota. Oriana, sáquense los micrófonos porque están todos muteados, si no se los quito, yo. Oriana. Ok. Bueno, buenas tardes, Carolina. Un gusto saludarte a la distancia. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando durante esta hora de webinar para compartir las experiencias que hemos estado viviendo como gestores de personas dentro de nuestro rol que hoy nos tocó desempeñar a partir de esta crisis por COVID. Bueno, como Asociación Boliviana de Gestión Humana, como bien decías, Carolina, hemos estado en contacto con muchas empresas asociadas de distintos rubros, ¿no? Porque tenemos a nivel nacional principalmente empresas afiliadas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y definitivamente ha tocado vivir una crisis, ¿no? Algunos gerentes dicen que esto ha sido como un tsunami, no lo veíamos venir y tampoco estábamos preparados para esto. Pero bueno, en esta oportunidad nos es grato compartir el panel con dos gerentes de talento humano de empresas representativas importantes a nivel nacional que han estado operando de manera continua durante todo este primer periodo de la cuarentena, YPFB Andina y Farmacor. No, en esta oportunidad están conmigo y me acompañan Ronald Martorell, que es gerente de talento humano de YPF Andina, que es una empresa estratégica a nivel nacional, es la mayor productora de gas natural de Bolivia, y Nercy Palenque, que es directora de desarrollo humano de Farmacor, que es la cadena nacional de farmacias más grande de Bolivia y está presente en todos los departamentos del país. Bueno, Miriam, es tu turno. Como compatriota de Félix, presentará a Félix de Paraguay. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Carolina, por esta oportunidad de compartir la experiencia de Paraguay. Y estoy acá con mi colega, el licenciado Félix Pico. Él es gerente de gente, tiene un nombre bastante particular la gerencia. Y él está trabajando en Pulp, que es una empresa con más de 80 años de vida acá en el Paraguay, con una historia muy importante y importa, distribuye marcas muy prestigiosas enormemente a través de los años y además se ha ganado el corazón de la gente. Buenos días, Félix. Bueno, me consta que Félix se ha ganado el corazón de la gente. Buenísimo. Para iniciar, luego voy a compartir una presentación. Lo pensaba hacer al principio, pero bueno, a mí me gusta improvisar. A Félix también le gusta improvisar, que lo conozco. Improvisar bien dicho. Fíjate que en este momento, miren, tantas cosas han cambiado en esto que la palabra improvisación siempre suena a hacer algo de forma rápida y desprolija. Debería ir al diccionario para ver exactamente qué dice la Real Academia acerca de la improvisación. Pero muchas veces, digamos, las compañías, más allá de que en esto hay mucho de poder anticiparnos a lo que vendrá, y en eso creo que los latinos, bueno, hemos corrido con la ventaja de lastimosamente ver todo lo que venía sucediendo en China, que nos parecía que, bueno, es China, ¿no? Pero una vez que ya eso empezó en España e Italia, dijimos, bueno, me parece que esto continúa. Entonces, yo creo que parte de las cosas que me gustaría que compartamos tiene que ver con las nuevas skills, los nuevos comportamientos que estamos buscando en las personas, que claramente esta situación ha puesto en evidencia que la capacidad de improvisación bien entendida, que bien entendido, o por lo menos en mi entendimiento, tiene que ver con, mira, íbamos a hacer esto, lo íbamos a hacer en este lugar, de esta forma, ahora, tac, todo eso, pumba, ya no sirve más y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y también la improvisación tiene que ver con la capacidad de lidiar con la incertidumbre. Voy a dar un ejemplo tonto, pero si alguna vez, y si no háganlo es muy divertido, han visto teatro de improvisación, realmente los actores suben al escenario y el desafío tiene que ver con, no saben, no hay un guión, ¿no?
y es muy interesante. De hecho, yo he estudiado muy poquito tiempo, de hecho soy una chanta diciendo que estudié, pero he disfrutado mucho del teatro de improvisación, pero tiene esta cuestión de, te subes al escenario y la verdad es que, bueno, ahí sucede la magia, y tienes que tener esa cintura de lo que te tiran, porque uno sube y dice, bueno, pero tú estabas casado conmigo, y ahí te enteras que tu personaje es que estabas, ¿no? Y esto es un poco el desafío que tiene hoy esto, ¿no? Que estamos escribiendo, yo digo, todo en papel, nada en tinta, todo en borrador, y que la verdad nos plantea el desafío de poder tener esta capacidad de anticiparnos, de improvisar, de no paralizarnos, de golpe hacer un montón de cosas a la vez, porque bueno, quizás en cualquier momento irrumpa un perro, un gato, un niño, el marido, la mujer, o quien estén compartiendo sus hogares. Así que bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, que seguro es más interesante que lo que yo pueda contarles. Así que bueno, no sé quién quiere arrancar contando. Me gustaría que Miriam y Oriana nos pongan un poco en contexto país, ¿no? Quizás Oriana, tú cuéntanos un poco, piensa que del otro lado, como has visto, tenemos personas de muchos países, así que está bueno aterrizar, decir, miren, en Bolivia hay cuarentena, no hay cuarentena, está prohibido despedir, no está prohibido, ¿cómo es? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Cuéntanos, Oriana. Ok. Bueno, mira, nosotros aquí en Bolivia estamos prácticamente ya 2 meses en una cuarentena obligatoria. Hemos registrado el primer caso de COVID en Bolivia finales de marzo, y luego de 2 semanas ya se decretó la cuarentena obligatoria. En la actualidad nosotros hemos superado los 4.000 casos a nivel Bolivia, pero la mayor parte de los casos se centran en Santa Cruz, que es el departamento productivo más grande a nivel nacional, con más de 2.700 casos. Particularmente creo que las acciones del gobierno y las autoridades han sido accionadas a tiempo. Dentro de las medidas que se han tomado, además de la cuarentena obligatoria, se ha tenido que militarizar, casi todo el país se ha militarizado. En algunos casos de localidades donde la pandemia se estaba saliendo de control o estaba empezando a salirse de control, han encapsulado ciertas localidades, no departamentos, pero sí ciertas localidades, y se ha restringido la actividad solamente a lo extremadamente necesario, ¿no? El tema de prácticamente el tema de alimentación, el tema de servicios médicos y farmacia, ¿no? El resto se ha parado totalmente. A partir de esta semana ya han sacado algunas medidas de flexibilización, pero lo han hecho en función a los datos y a la estadística de cada uno de los departamentos, porque hay realidades distintas en todo el país, donde hay departamentos que ya están con ciertas medidas de flexibilización, porque están con un riesgo medio, y hay otras, por ejemplo, como nosotros en Santa Cruz, que continuaríamos con las medidas obligatorias de cuarentena hasta que el pico empiece a bajar, ¿no? Ahorita estamos en un pico de elevada, y bueno, luego de 2 meses de cuarentena y de cero movimiento económico, yo me imagino que al igual que nuestros países vecinos, ya estamos empezando a sentir un poco el tema de la ansiedad de la gente, la necesidad de salir, el impacto económico que definitivamente, bueno, está catapultando empresas especialmente pequeñas, pero sobre todo a toda esta gente que vive de la informalidad, que en Bolivia somos aproximadamente del 70% de la población, entonces es bastante alto. Hasta el 2019, de acuerdo al último estudio que teníamos, el 30% de la población aproximadamente tenía un trabajo formal, ¿no? Pero bueno, eso puede ser que haya cambiado desde el año pasado, y con seguridad, claro, no va a seguir cambiando. Bueno, a este tema de salud pública, que estamos en crisis como en todos los países, y al tema económico, ¿no? Que es otro tsunami por sí mismo, también hemos tenido que lidiar con el tema cultural, ¿no? Porque ha habido bastante ignorancia respecto
respecto al tema, por un tema de desinformación al inicio, pero vemos que vamos 2 veces y sigue habiendo este tema de desinformación en la población, que ha llevado a la discriminación, ¿no? En algunos casos, discriminación entre vecinos, discriminación a sectores como por ejemplo el área de salud, ¿no? Y mucho temor y mucha ansiedad, pánico de agarrar y contraer la enfermedad, bueno, porque finalmente la ciudadanía no ve que el sistema de salud esté preparada como para afrontar una crisis como la que estamos viviendo en el país. A nivel, bueno, todo esto que te comento, obviamente ha afectado a nivel de las empresas. A nivel de empresas se han sacado varias encuestas. Por ejemplo, en marzo, a finales de marzo, inicios de abril, se aplicó una encuesta a nivel de la Cámara Nacional de Industria y Comercio, de los 9 departamentos donde participaron como que más que casi 5.000 empresas a nivel nacional de esta encuesta. Y claro, ahí con estos primeros datos, imagínate, eran a inicios de abril, pero ya veíamos, por ejemplo, que en un 59% de las empresas afectadas, sus ingresos habían caído, ¿no? Y en muchos casos más del 70%, un porcentaje como de un 17%, lo cual es bastante alto, tenían que ya tomar la definición de cerrar sus empresas. De un 13% de esta muestra, los ingresos cayeron de un 50 a un 70%. Y bueno, las que han caído en menos de un 30% han sido solamente el 7%, que por lo general son empresas grandes, multinacionales, con más de 1.000 trabajadores, ¿no? Dentro de sus planillas. Entonces, si vemos cuando además se les consultaba respecto al tema, por ejemplo, del tema de la operación, el 82% de las empresas estaban imposibilitadas de operar durante el tiempo de la cuarentena, porque ha sido una cuarentena muy rigurosa. Entonces estás hablando de que un 80% de tu economía se ha estancado, ¿no? Ni siquiera se ha desacelerado. Definitivamente no ha estado funcionando, ¿no? Lo cual, bueno, luego de 2 meses, ahora vemos que hay una desesperación por iniciar, y aquí vemos de que han tenido diferentes tipos de problemas a niveles de empresas, de pérdidas de liquidez, inconvenientes para el tema de pago de salarios, el pago de alquileres, impuestos, la imposibilidad de cumplir con contratos y también el incumplimiento a los aportes sociales, ¿no? Como ser el tema de las AFP y el tema de las cajas. Ya durante el mes de abril han salido algunas medidas de gobierno para un poco alivianar toda esta situación a nivel de las empresas y también a nivel de todas estas personas que viven de la informalidad. Y se han sacado varios bonos, préstamos, subvenciones a nivel nacional, que de alguna forma yo creo que definitivamente van a alivianar, pero no en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, alguna de las medidas, el gobierno ha sacado préstamos durante 2 meses a las empresas para que puedan cancelar 2 salarios mínimos nacionales por mes, por nómina de trabajador, ¿no? Lo cual, dependiendo de la nómina, ha representado una ayuda a las empresas. En empresas donde yo hablando de empleo, perdón que te interrumpa, del empleo formal, que tú misma empezaste diciendo que el empleo formal en Bolivia es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Con lo cual es un aliciente que en realidad en algún punto también va a los menos vulnerables, ¿no? Me gustaría que redondees un poco porque miro el reloj y todos los que somos hoy en este panel. Ok. No, bueno, solamente eso sí, se han sacado varias medidas para ambos sectores, y lo que preocupa es que cuando consultas al formal respecto a las medidas para encarar estos próximos meses, un 82% te está hablando de despido de personal, ¿no? Entonces estamos viendo de que... Y son los que lo confiesan, ¿no? Porque en una encuesta, depende cómo hagas la encuesta, te lo van a decir o no. Sí, claro. claro.
parte de lo que tú dices también sucede en Argentina, ¿no? Y obviamente que es bueno, sí, pero a ver, puedes no despedir, pero también puedes fundirte, ¿no? Esto es así, ¿no? En muchas compañías no pasa el tema a ver, no hay caja, ¿no? Es decir, es así siempre, no vendemos, no entra un peso, ¿no? No hay otra forma más básica de explicarlo que donde había dinero, donde entraba, dejó de entrar. Y si no tenía dinero ahorrado, ¿no? Para decir economía básica de una familia, no voy a poder ayudar. Y también hay que ver, en el caso de dueños de empresas, ¿no? Ayer escuchaba a la gente de Casa Ideas de Chile, donde alguien decía, los dueños de las empresas dijeron, bueno, pues vamos a hacer todo lo posible, vamos a poner dinero en nuestro bolsillo. Pero no es lo más común de escuchar. Y también Casa Ideas, para quien conoce la marca, de hecho en Bolivia está Casa Ideas, sabemos que estamos de nuevo hablando de una compañía grande, con cierta espalda financiera, ¿no? Que es distinto. Me gustaría escuchar ahora a Miriam para que nos haga la similitud o la contracara, ¿no? de Paraguay, Miriam. Bienvenida. No tienes micrófono, igual te puedo reiniciar el audio. Acá estoy. Yo tengo el poder como Hola. Sí, Hola, hola. Sí, Miriam, te Bueno, escuchamos perfecto. Cuéntanos. yo escuchándole a Oriana, la verdad que es bastante similar a nuestro país, ¿verdad? Solamente que nosotros como país tenemos un muy bajo impacto de contagio. Realmente los números son muy alentadores para nosotros, por lo cual la cuarentena se está acortando. De todas maneras, tengo que decir que llevamos más de 60 días de cuarentena. Cuando todos pensamos que iba a ser solamente 2 semanas, se fue alargando y se fue complejizando y problematizando todo, ¿verdad? Nosotros tenemos, en términos de contagio, un dato interesante es que tenemos el 90% de gente extranjera que ingresó al país, ¿sí? Por lo cual, en este momento, los, los lugares de acogimiento, ¿verdad? Que no son los hospitales, han cumplido un papel muy importante, más que los hospitales porque no tenemos tantos contagiados como gente que ha sido detectada con el virus pero que entra al país. Tenemos también una situación muy particular porque tenemos mucha migración que está volviendo. Perdona, que te interrumpa, Sí. porque el otro día en Panamá estamos hablando con alguien que tiene el caso de la hotelería. Cuando tú dices que no están en los hospitales, ¿dónde están? ¿Están en hoteles? ¿Dónde están? En albergues organizados por el Estado y últimamente en hoteles, tipo hoteles, hospitales, donde va la gente que puede pagar un servicio de hotel, ¿verdad? Que quiere algo así un poco más delicado, ¿verdad? Pero tiene el mismo ritmo de cuidado que los albergues. ¿Sí? Entonces, estos albergues fueron implementándose sobre la marcha, pero han tenido una muy buena respuesta y eso ha atajado el contagio. Ahora, una preocupación importante es la frontera seca que tenemos. Brasil es un país que para nosotros es sumamente amenazante. Tenemos más de 1000 kilómetros de frontera seca, mal cuidada, mal vigilada, por lo cual ese es un temor así muy fuerte que tenemos como país, porque para nosotros esta situación está relativamente controlada y que da muy buenos augurios de que podamos volver a trabajar en forma plena dentro de poco tiempo, pero la presencia de Brasil tan cerca y la manera en que ellos están llevando su crisis sanitaria es muy amenazante. Nosotros también tuvimos mucha vigilancia para que la gente pueda cumplir, porque realmente la cultura de a mí no me va a tocar, ¿verdad? El virus está muy lejos, está en la capital, pero no está en el interior. Realmente fue un poco duro, hubo mucha vigilancia, hubo detenciones, hubo multa, en fin, llegó un momento que ya no había más lugar en las comisarías para detener a la gente que incumplía la cuarentena, así que, bueno, se empezó a ver de otra manera. Me contaba la persona que nos ayuda en nuestra casa que los fines de semana salía la policía y con megáfonos iba diciendo, fulano, ¿dónde te vas? A la casa, a la casa. O sea, iban cuadra por cuadra
induciendo a la gente que vuelva a la casa, ¿verdad? O si no iba a ser detenida. Bueno, pero en ese sentido la población realmente acató mucho las normas de disciplina y Paraguay en este momento tiene una situación muy particular a nivel de toda América, ¿verdad? Porque tiene realmente números muy, muy chiquitos. El impacto que sí ha sido muy fuerte es el impacto económico. Nosotros, igual que Oriana, tenemos más del 60% de trabajadores informales. ¿Sí? O sea, los trabajadores formales han tenido, los que han sido suspendidos, han tenido una bonificación especial por parte de IPS, no está reglamentado, pero sí tuvieron. Entonces, eso, bueno, mitigó, tampoco resolvió, pero sí mitigó. Pero el 60% de trabajadores informales realmente han padecido porque los recicladores, los vendedores ambulantes, la gente que trabaja en el mercado, los cuentapropistas, un plomero, un electricista, no puede teletrabajar, tiene que salir a trabajar, ¿verdad? Entonces, esa es la gente que realmente más sufrió y por lo cual el gobierno todavía sigue desembolsando a través de dos planes muy grandes, dos planes nacionales, para mitigar el impacto de la falta de trabajo, ¿no? De los trabajos que nosotros hemos constatado, ¿verdad? Todos los que han podido teletrabajar será un 30% de las empresas, ¿verdad? O sea, de la nómina, 30% es la que puede trabajar en la mayoría de las empresas. Y en ese teletrabajo, o sea, la empresa, la organización está preparada para teletrabajar, pero el cliente no. A ver, está la gente dispuesta, pero el cliente no está dispuesto. Entonces ahí tenemos una dificultad, ¿verdad? Porque están todos los trabajadores, digamos, como obligados desde sus casas a estar atentos al teléfono, a la computadora, pero igual no hay movimiento comercial. Sí, Entonces, algo que también, eso. no tengo el número, pero también es interesante para comparar los países es la penetración de Internet, ¿no? Es decir, cuántas personas Así mismo. tienen acceso, porque uno habla, ¿no? De hacer un Zoom como si todo el mundo tuviera Sí, una es computadora cierto. en su casa, Sí, y la verdad es sí, que esto es la minoría y en algunos países pueden ser la mayoría y en otros la minoría. Te voy a dejar por un momento, luego nos vamos a sí. interrumpir unos a otros. Ok. Para ir con Félix, que ahí trae esa energía, Félix. Félix, ¿me escuchas? Te voy a desmutear, Félix. Te veo ahí con todas las bebidas detrás. Justo hace un rato pasaba alguien con un barbijo, ¿no? Félix, estás sin el barbijo, estás en No, pool. estoy solo acá, estoy solo en la sala justamente para... No te vamos a acusar, Félix, no te vamos a acusar de nada, solo decíamos que bien pulpe, y pasó alguien detrás con el barbijo. Bueno, Félix, cuéntanos primero el impacto de esto como negocio, ¿no? Y luego las corridas de estar en la gestión de las personas de una compañía que para los que no conocen, Pulp es, tú lo puedes decir con más orgullo, Félix, y con más información, ¿no? Pero es la marca número 1 de bebidas del Paraguay, es un orgullo paraguayo, y quien haya estado alguna vez en Paraguay, seguro que te has tomado una bebida de palo, ¿no? Eso seguro. Así es, gracias Carolina. Antes que nada, agradecerte por la invitación y desearte muy feliz cumpleaños. Yo sé que no lo vas a decir, pero hoy es el cumpleaños de Carolina. Bueno, básicamente, ¿cómo afecta al negocio? Yo creo que eso es lo más desafiante, ¿verdad? Porque obviamente todo cambió, ¿verdad? O sea, las ocasiones de consumo hoy son totalmente distintas a las que teníamos antes de la pandemia. Anteriormente teníamos conciertos, teníamos restaurantes, teníamos discotecas, etcétera, que estaban abiertas. O teníamos también escuelas, colegios, patios de comida, etcétera. Hoy el negocio nuestro se volcó totalmente a la casa, ¿verdad? O sea, el consumo realmente, inclusive en las presentaciones que son personales, van migrando hacia las presentaciones que son de litro o 2 litros, 3 litros, porque uno lo comparte en la casa, ¿verdad? En el contexto empresa, digamos, eso es el gran cambio, ¿verdad? Y obviamente, como decía Miriam, en lo que cuesta, nosotros nos estamos adaptando a ese cambio, ¿verdad? E-commerce era algo que teníamos dentro del plan, pero obviamente eso se adelantó. Yo creo que hoy en día la frase que siempre digo es lo bueno y urgente, doblemente bueno, ¿verdad? Acá no es hacerlo perfecto, sino que tenemos que hacerlo bueno muy rápidamente, ¿verdad?
Decía Miriam, a la gente le cuesta adaptarse. Muchos de nuestros clientes, que son los que venden los productos, esos minoristas, el canal tradicional, que es tradicional, ¿verdad? Le está costando un poco adaptarse también, ¿verdad? O sea, yo creo que todos estamos yendo al supermercado, a otras tiendas, y hoy en día el canal tradicional tiene que ayornarse también a esto, ¿verdad? Desde el punto de vista de empresa, yo creo que el gran desafío, y esto voy a contar una anécdota, ¿verdad? Me acuerdo antes de que empiece que empiece la pandemia y que empiece la cuarentena aquí en Paraguay, presento yo un escenario de qué haríamos si teníamos coronavirus en Paraguay. Y todos me miraban así como que, ¿de qué está hablando Willy, verdad? Y en líneas generales presentamos un plan que ya lo habíamos hecho porque nosotros ya vivimos epidemia. Porque a mí esta anécdota me la contaste antes y a mí me encantó. Félix, ¿en qué mes tú le dijiste a la gente en Pulp? Bueno, tenemos que pensar en el COVID, no se terminaron de comer en murciélago en China y tipo un extraterrestre lunático, pero bueno, habla de tu capacidad, Félix, para anticiparte, solo que te anticipaste tanto que el resto al principio te miró con cara de, ¿no? Sí, Cuéntame, pero cuéntame un poquito qué pasó ahí, que dijeron, Félix, que te has tomado todas las bebidas de la compañía, las alcohólicas. acá nosotros tuvimos, obviamente, la epidemia del dengue y nosotros nos vimos muy afectados en diciembre, enero y febrero con el dengue, tanto así que el 50% del área productiva en esos 3 meses, en ese periodo de 3 meses, fue de baja, ¿verdad? O sea, tuvo un reposo de por lo menos 3 días, lo que afectó muchísimo en la continuidad de la operación, ¿verdad? Nosotros veníamos en ese modo ya de decir, opa, y si viene esto y nos afecta, va a ser peor. Y yo ahí siempre valoro los espacios informales que tenemos con los colegas, porque esta conversación empezó en el almuerzo con el colega industrial y con el colega de ventas y, che, mira, pero está muy lejos, ¿no? Y empezamos a reflexionar y después cuando me presento a la reunión de gerente con el plan y después de 22 días, casi un mes, vino la cuarentena acá en Paraguay, nosotros teníamos claro lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Pues yo creo que esas conversaciones, el estar conectado con el negocio es demasiado importante. Por eso cuando me viene el nombre de la charla, que es el nuevo rol de recursos humanos, en realidad no hay nuevo rol. En realidad el mismo rol de siempre, solamente que está potenciado, está amplificado, se nota más. Yo creo que esa es la gran diferencia de Espera un de este poco. periodo que nos toca vivir. Quiero disentir un poco porque a mí se me ocurrió este título, igual me encanta que lo tires para abajo, pero digo, antes habías como director de recursos humanos tenido que tener, quizás no tú personalmente, ¿no? Pero hacer un protocolo para que le controlen la temperatura a la gente antes de ingresar a la planta. Antes de esto, tú te habías metido en la vida doméstica de un colaborador, que si no lo has hecho, te va a pasar, porque finalmente hoy los gobiernos se han metido en las compañías, estamos todos escuchando al presidente de nuestro país para ver qué es lo que dice, para luego salir a hacer los protocolos y a comunicar a la gente, y eso finalmente está, y al mismo tiempo los empleadores se han metido en las casas, en la intimidad del hogar de los colaboradores. Yo creo que se viene una gestión de recursos humanos con otro posicionamiento, ¿no? No sé si tú, Nercy y Ronald, también nos dirán, ¿no? Si sienten que en todo esto ustedes tienen también un rol más protagónico en donde el teléfono no para, bueno, el WhatsApp, ¿no? No para de clink, 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 porque realmente cada cosa, o sea, que haya alguien pasado por detrás tuyo con un barbijo puesto, tú pensabas que no era algo que ibas a tener que gestionar nunca como director de recursos o como gerente, claro, ¿no? pero ahí justamente te digo, Carolina, el cuidado de la gente siempre fue nuestro rol, ¿verdad? Independientemente que ahora nos dan otras tareas y nos volvemos epidemiólogos y clínicos, etcétera. Siempre cuidar de nuestra gente fue nuestro rol. O sea, y en este momento como que se nota más. O sea, vos sos gente, ayudarnos con esto, ¿verdad? Pero también tenemos que ayudar en el negocio, ¿verdad? Hoy en día, como te decía, en ese desafío de hacer telemarketing en la venta de bebidas, que es algo muy raro, ¿verdad? Nosotros tuvimos que ponernos al servicio de las áreas, decir, ¿sabes qué? Te podemos dar esta capacitación, te podemos dar estas herramientas, estamos armando protocolos para hacer la venta. O sea, es cuidar de la gente, pero también cuidar del negocio. En ese sentido, lo que digo que no cambió nuestro rol, sigue siendo el mismo en un contexto distinto. Bien. Bueno, que me gustaría ahí, Nercy, Ronald, Nercy, primero las damas, ahora que después en realidad empezamos por Fer. No hay Pero, problema.
A ver, Mercy, Felicidades, Carolina. en todo Feliz cumpleaños. Bolivia, ¿no? Pequeño desafío el que tiene mujer. Sí, antes que nada felicitarte y bueno, gracias a Oriana, a Carolina y a los panelistas que hoy nos acompañan y quienes nos escuchan también. La verdad que es una excelente oportunidad. Creo que si hay algo que tenemos que compartir en este tiempo son experiencias y experiencias y experiencias. Coincido contigo, Carolina, respecto a la improvisación. Y creo que ahí es un poco la respuesta a continuar lo que estamos hablando también respecto a ver, para mí el contexto COVID es altamente dinámico. ¿Qué quiere decir? Si hay algo que nos ha tocado como rol en este tiempo es estar alertas y preparados para hacer ajustes, hacer cambios, buscar alternativas, encontrar nuevas oportunidades. Creo que ese es el tiempo, el periodo que estamos viviendo, ¿no? Sí, en nuestro caso, el desafío más grande para el área y obviamente por ser parte de esta actividad esencial que es Pharma y puntualmente salud, era la continuidad de la operación inmediata. Entras en cuarentena, entras en militarización, pero de manera inmediata tienes que continuar la operación porque tu responsabilidad es el acceso al medicamento de parte de toda la población. Puntualmente nosotros estamos a nivel nacional, ¿no? Y el continuar operando y adaptarte al cambio sí ha dinamizado el rol. Y sí hay muchos ajustes que en el camino hemos tenido que hacer, ¿no? Yo describiría etapas que hemos vivido todos, tanto los países como las empresas, respecto al COVID. Y para mí COVID es dinamismo en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tener y hemos tenido que hacer bastantes ajustes. Coincido en que el rol del enfoque en las personas no cambia, sí pienso que tiene mucha más relevancia. ¿Y en qué tiene relevancia? Cuando estás en una emergencia sanitaria, las personas son el centro de la crisis. Entonces nosotros tenemos relevancia en la salud física, en la salud biológica, que es lo que de alguna manera coincido también, no era un foco, no se hacía énfasis de esa manera, más si eres una empresa en nuestro caso que comercializa y también con la parte de la salud emocional. En la primera etapa, para nosotros el desafío fue transporte, logística de transporte. Cuando toda tu gente utiliza el transporte público y de repente tienes que trasladarla a nivel nacional con distintos contextos, algunas zonas incluso encapsuladas, evidentemente la logística de transporte para volúmenes altos de personas no se hace sencilla y tienes que incorporar tecnología, tienes que tener la geolocalización de todo tu personal y tienes que gestionar toda una flota de transporte que pueda cubrir esa parte. Permiso, circulación, esta parte inicial que generó mucho estrés, porque para mí eso era muy nuevo, ¿no? Y creo que para muchas de las empresas, porque incluso la terciarización no era algo que estaba al alcance, a la vuelta, puntualmente en Bolivia. Los temas de bioseguridad, puntualmente en el rol, no eran preponderantes antes de coronavirus, aunque sí coincido en que también teníamos la situación del dengue en Bolivia. Creo que tenemos una coyuntura muy, muy parecida con Paraguay, que sí ha generado ausentismo, pero era controlable, ¿no? Lo que no sucede evidentemente con el coronavirus. Entonces, la siguiente parte donde creo el rol es clave es tomar control de la bioseguridad. Pero de cara a lo que hoy estamos afrontando, que es la siguiente etapa, que estamos... Nancy, yo percibo que hace un rato la veo quieta. Ahí está, ahí te veo. Estabas como quieta, pero seguías hablando. Ahora volviste por completo a la vida virtual. Oh, y eso que, bueno, pero me escucharon. Ah, bienísimo. Ok. Hablaba sobre la bioseguridad, que creo que para mí es la etapa donde en un inicio estábamos en etapa de aprendizaje, conocimiento. No sé, me imagino que al resto de las empresas les ha tocado encontrar aliados que tengan que ver obviamente con el sector de salud, terceros, emergencias, urgencias médicas, aliados que te puedan apoyar, porque evidentemente la emergencia sanitaria quiere decir que tu grupo, tu seguridad ocupacional está en riesgo. En el caso nuestro, por ejemplo, el riesgo es medio, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente podemos tener una alta incidencia de contacto con personas contagiadas. Entonces, creo que esa etapa también fue fundamental. Hoy creo que estamos en la del control del estrés y la contención emocional. La gente ya no aguanta más lo que decían Oriana y Milla, ¿no? Es decir, a ver, todos ustedes dos, digo, representación, digo, Paraguay
Paraguay y Bolivia, pero sumo también en esto en la Argentina, venimos con muchas semanas y empieza justo el momento en donde ya la gente no aguanta y al mismo tiempo empieza la curva, pero también las estrategias de los gobiernos por aislar y decir, sí, bueno, son todos estos casos, pero en Bolivia, y mira, la mayoría están en Santa Cruz, ¿no? Comentaba Oriana, ¿no? Es decir, Sí. o recién mire, decía, bueno, pero son en la capital, ¿no? Es decir, cómo la gente también se empieza a cansar, y por otro lado, la preocupación, ¿no? De como también Oriana y Miriam bien decían, ¿no? Es decir, hay empresas que se están fundiendo y hay empresas que ya no pueden operar, ¿no? Es decir, realmente es una realidad, ¿no? Sí. Y creo que yo agregaría también, Carolina, y no sé si coinciden conmigo, esta situación de estrés, temor, miedo, ha generado incluso ausentismo no necesariamente relacionado al coronavirus, sino a la somatización de ese temor, ¿no? Y el incremento de repente a ciertas enfermedades muy parecidas, pero que no necesariamente son coronavirus y que tienen que ver con todo el pánico que se está viviendo. Otra situación creo que clave a comentar es, y nos ha debido pasar a muchos de nosotros, el desafío del teletrabajo. En Bolivia se reglamentó que eso es un factor importante. Yo creo que va a generar un criterio clave de aquí en adelante. El trabajo de labores de casa y incluso el homeschooling de los hijos, obviamente ha generado que no estás solamente haciendo trabajo remoto, ¿no? Que tus tareas obviamente hoy en día generan mucho más estrés. Creo que esa es la parte inicial. La de la continuidad, y coincido con el negocio, teníamos ya un foco en el e-commerce, se convirtió en prioridad en este tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso nuestro, el desafío fue migrar al trabajo remoto, no solamente del back office, que de alguna manera, en contexto en Bolivia, hace como en el mes de octubre vivimos un proceso de paro y bueno, me imagino que saben, generó el cambio de gobierno y ya habíamos tenido un pequeño entrenamiento. Entonces ya habíamos visto que el tema del delivery, de la entrega a domicilio, de la logística, la distribución, iban a ser críticos. Y habíamos tomado algunos pasos. Con coronavirus, esos pasos son exponenciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te conviene mucho más no atender en tienda y convertirlo en un contact center. Pero en nuestro caso el desafío es hacer un contact center de un rubro tan específico como lo es farmacología, ¿no? Y todo lo que demanda detrás la supervisión y demás. Y encontramos una excelente oportunidad para mover al mayor número de gente al trabajo remoto, pero con la operación de la venta y obviamente a través del delivery. Creo que ese fue un factor crítico. ¿Qué áreas tomaron preponderancia? TI, la parte de adquisiciones, logística, donde obviamente ya de cara al negocio tuvimos que trabajar mucho con ellos, ¿no? Creo que eso y bueno, las herramientas que hoy digitales se han convertido en parte de la vida, pero me iría, Carolina, y no sé, creo que coincidimos todos en que hemos tenido etapas, y hoy la etapa tiene que ver con esa necesidad de pasar de dar otro paso, ¿no? Me parece que esa es la figura. Así en general lo veo. Aquí hay lo llamo dinámico. Acá Rosa pregunta, ¿han tenido que capacitar? Yo les digo, cuando ven que estoy mirando aquí o estoy mirando así, no es que no presto atención, puedo hacer las dos cosas a la vez y lo que hago es leer sus preguntas, ¿no? Y alguien acá ha preguntado, ¿han tenido que capacitar a los colaboradores en usos de herramientas TIC, ¿no? O sea, me imagino que parte de todo esto, si no es el caso de ustedes tres, sí, ¿no? Digo, yo vengo escuchando webinars de varios países y vamos por más webinars, así que los que no me siguen en LinkedIn, los invito a seguirme porque está buenísimo también escuchar el webinar de compañías de otro país, porque quizás, porque la verdad que en esto todos estamos probando nuevas, esto es el de New Normal, ¿no? Entonces, lo que escuchaste, yo vengo escuchando cosas y asociando, obviamente, ¿no? De prácticas de otros países, de industrias, ¿no? Y cosas que han hecho, que las traigo y las cruzo entre los webinarios, porque la verdad que me parece que esta es la idea, ¿no? Compartir las prácticas. Y acá, algo que estoy viendo, me parece interesante, que lo cruzo con otra cosa que escuchaba, es como, bueno, Félix hablaba del dengue, ¿no? Como crisis anteriores, o tú hablabas, bueno,
este parate por tema de gobierno en Bolivia, y cómo una crisis anterior les puso como en la mesa una advertencia de algo mucho más grande, lamentablemente, que se venía. Pero yo ayer hablábamos con chilenos, y los panelistas eran chilenos, y la verdad es que manifestaban, venimos de un estallido social, ¿no? Es decir, la verdad que, y en Argentina decís, bueno, en Argentina, el argentino dice, ¿qué más nos puede pasar? Además de que uno mira el dólar, ¿no? Quiero que sepan que el dólar en la Argentina está, no sé hoy, porque creo que se mueve más que el clima. Creo que puedo predecir cuánta temperatura va a ser mañana aquí, pero no el dólar, ¿no? Cómo se mueve es increíble, 120 y pico, ya no sé, hay que verlo todo, hay que verlo día a día. Pero digo, los latinos en algún punto creo que también esto que se habla de VUCA, ¿no? Del mundo VUCA, digo, nunca fue más volátil, incierto, que como lo es ahora. Pero creo que también en esto los latinos tenemos dos cosas. Por un lado, el hecho de que lo vimos viendo venir. No sé si tan anticipadamente como Félix, que desde que se comieron el murciélago, ella preparó un protocolo adentro del pulp, no he escuchado otra cosa como el de Félix, pero la verdad sí, claro, que hemos estado viendo que, si bien creo que fue una generalidad, que esto se minimizó en empresas, en gobiernos, en ministerios de salud, digámoslo, presidentes, la verdad que una vez que llegó compañías que son globales, que dicen, bueno, estamos... he platicado con algunas que son globales y te dicen, nosotros ya, esto ya sabíamos, ya lo probaron en nuestra casa matriz en China, en Italia, en Alemania, en donde haya sido, digamos. Entonces de ellos estamos aprendiendo, así como de ellos estamos mirando para entender cómo va a ser el retorno a las oficinas, y de ellos también estamos aprendiendo a entender cómo se va a mover el consumidor, aunque la verdad es que el consumidor chino, el consumidor italiano, europeo, digamos, no es el consumidor como el boliviano, no es el consumidor paraguayo ni argentino, pero empiezan a haber pistas acerca de qué cosas, ¿sí? Yo, permíteme, Ronald, antes de darte la palabra, ¿no? Que eres quien continuará, pero yo vengo comentando, de hecho estoy esperando por Mercado Libre que me llegue un libro que me lo quiero devorar, que habla sobre los hábitos, porque lo cierto es que cuando nosotros repetimos durante 66 días un nuevo comportamiento, se convierte en un hábito, ¿no? La diferencia entre un comportamiento, que es algo que tú puedes hacer, pero que no necesariamente es algo que lo haces así como que te sale. Y un hábito, ¿no? Estás habituado a hacerlo. Entonces yo digo, hagamos la cuenta cada uno, cuánto tiempo ya llevamos lavándonos la mano con mayor frecuencia, los que somos padres, trabajando con nuestros niños, que uno pasa de, bueno, esto no se puede más, a, ok, paciencia, no es el momento del niño, ni es mi momento, y uno va aprendiendo, porque, a ver, yo no elegí, o sea, soy docente de posgrado con adultos, no de niños de 8 años, como este caso y además de mi hijo, ¿no? Y un montón de tareas que hemos tenido que empezar, así que todos estamos en un proceso de reskilling. Bueno, Ronald, bienvenido, y cuéntanos un poco sobre IPFB Andina, y cuéntanos un poco sobre los desafíos que ustedes tienen. Y bueno, coincido plenamente con lo que comenta Nercy, Félix. Creo que el rol que ahora tenemos como talento humano, como recursos humanos, es un rol protagónico. Si antes en otras crisis, en crisis financieras, el rol protagónico lo tenía la gerencia de finanzas, ahora creo que en este nuevo escenario, en esta película, el rol protagónico lo tenemos nosotros como gerencia de talento humano, y del lado, yendo muy de cerca con el área de salud y de seguridad. Son momentos en el cual me gusta mantener la frase de aprender, desaprender y reaprender. Prácticamente todos los días y todas las semanas son desafíos diferentes, y nos está obligando la pandemia a poder ser flexibles. En lo que es YPFB Andina, somos una empresa productora principalmente de gas. Trabajamos a nivel Bolivia, en el departamento que está siendo más afectado por la pandemia. Más del 50% de los infectados están en el departamento de Santa Cruz.
y esto también está generando en nuestro personal mucha ansiedad, mucha incertidumbre. El principal desafío que tenemos, y como decía Nercy, han sido distintas etapas. Primero tuvimos una etapa de adaptarnos al teletrabajo, los que podíamos. Andina, al ser una empresa operadora, tiene personal que está trabajando al 100% en teletrabajo, que es básicamente el 55-60% de nuestros trabajadores, y el resto está trabajando en campo. Y esto ha generado que tengamos dos realidades distintas. Primero, adaptarnos con el teletrabajo, que fue una semana rápida de nuevo uso de tecnología, acostumbrarnos a las reuniones, a encender la cámara para comunicarnos ahora y para trabajar con nuestros equipos, ¿no? Que ese es otro de los desafíos. Si antes el liderazgo lo teníamos que gestionar en persona, ahora lo tenemos que gestionar virtualmente, y hemos estado trabajando durante las primeras semanas en eso. Ahora estamos pensando en tomar acciones más específicas en cuanto a ansiedad para el manejo del nivel de estrés del personal que está en campo. Ellos tienen regímenes de turno de 21 días por 21 días, y ahí prácticamente ellos cumplen una cuarentena en campo, y el desafío es poder darle seguridad a la gente que está entrando y a la gente que está saliendo. Ese ha sido de nuestros principales retos en cuanto al transporte también de este personal, en cuanto a darle todas las medidas de bioseguridad también. Y bueno, este tipo de momentos para compartir experiencias creo que es importante, enriquecen no solamente a los que asisten o a los espectadores, sino a nosotros mismos, porque como les digo, es momento de estar probando, aprendiendo, viendo qué prácticas son las mejores, y todos los días el desafío es poder adaptarnos, ¿no? Ese es el principal reto. Gracias, Ronald. Miren, vengo leyendo que me encantan. Gracias, Agustina, Alma, Adriana. No sé si ustedes también están leyendo las preguntas. Y yo decía, bueno, ¿cómo hacemos para responder todos en el tiempo que queda? Pero la verdad es que creo que hay una madre de todas, porque aquí preguntaban sobre los beneficios, preguntaban sobre cómo se mide, si medís la productividad, cómo la controlás, qué tiene indicadores de productividad. También hablaban sobre el ánimo de las personas. Y justamente con el tema de la ansiedad, incertidumbre, miedo. Pero creo que hay un tema que va por arriba de todos estos, por eso lo enfoco por tomarlo de ahí, que tiene que ver con el liderazgo, porque en definitiva son los líderes los que tienen que llevar a cabo, digamos, en sus equipos, poder medir la productividad, poder animar a colaboradores, que además uno habla de los líderes muchas veces, ¿no? Como si fueran unos robots, que después está el resto de la compañía, ¿no? Es decir, ¿y quién contiene a los líderes, ¿no? Que son los que en este momento llevan el mayor peso sobre sus espaldas. Esto creo que es súper importante, ¿no? Los que hoy ocupan posiciones de liderazgo dentro de las compañías son los primeros quizás en tener niveles de estrés. ¿Y por qué pensamos que ellos tienen que solucionarlo todo ya antes de COVID? Siempre es como, bueno, el líder le damos un montón de herramientas, porque además de ser bueno en lo que hace, y por eso le hemos dado un ascenso, tiene que ser empático, tiene que ser... Pero me gustaría que hagamos un pequeño brainstorming, si quieren yo arranco con alguna, de cuáles creen que son, uno había hablado de las características, no las skills del nuevo líder, porque además me parece... Ahora Félix me va a decir que no hay un nuevo líder. Ahora, me encanta que Félix me contradiga, pero porque siempre lo hace con mucho criterio además. Pero digo, la verdad es que yo lo que estoy viendo también, y me dirán ustedes sus impresiones, y también, digo, todos los que estamos aquí, ¿no? Que participan a través del chat, digo, ¿no sienten que esto está poniendo en evidencia que hay personas que tienen un cargo que simplemente lo ostentan, pero decís, pero vale, ¿cómo no se le cae una idea? ¿Cómo no reacciona? No puede ser que su equipo no haga esto, o sea, o bueno, se está tomando la jornada, decís, mira, el virus va más rápido que todos, ¿no? Gente que no toma acción. Y por otro lado, digo, esto está como reposicionando, están saliendo como nuevos líderes, así como algunos se están quedando así como, ¿este es un líder realmente? O sea, en este momento en donde creo que el COVID ha puesto
ha puesto a prueba a todos los líderes, empezando por los presidentes de los países, ¿no? Es que clarísimo, ¿no? Desde la gripecita, que aquí no pasa nada, vayan a comer a las fondas, y pasando por otros líderes, ¿no? España, Estados Unidos, digo, líderes, hablemos de liderazgo. ¿Qué características piensan ustedes que el COVID está pidiendo que sí o sí los nuevos líderes van a tener que tener como la capacidad de improvisar de la forma que Nercy y yo al menos le entendimos inicialmente? ¿Qué otras se les ocurren a ustedes? Bueno, sí. Ahí Carolina, yo creo que un rol que ha sido nuevo para todo el liderazgo es el gestionar en tiempos de incertidumbres y ansiedad, ¿no? Pero a niveles altos. En este rol, a ver, el liderazgo juega un papel muy fundamental porque aquí tenemos que entender que dar seguridad no es necesariamente ofrecer información, ¿no? Sino conectar a las personas y bajar estos niveles de ansiedad. Aquí es donde tenemos que tener cuidado y alinearnos respecto al tema de los discursos, ¿no? Que tiene que estar muy bien construido. No podemos en algunas cosas improvisar en los temas de comunicación, alineamientos de liderazgo, no es algo que se puede improvisar. Y el discurso tiene que ser construido a partir de una empatía y un entendimiento de las preocupaciones que tienen los trabajadores, ¿no? Porque en este nuevo rol ha tocado al gestor de recursos humanos, primero, su primer objetivo, cuidar al trabajador para poder dar continuidad al servicio, porque si más encima te enferman y no hay productividad, te vienes abajo. Entonces el primer rol y el principal es el cuidado de las personas para poder dar esa continuidad. Es algo estratégico, ¿no? No es solamente por romanticismo, por un tema social, el cuidado. Pero el liderazgo que no tiene una verdadera empatía y entendimiento con estas preocupaciones no te ayudan a generar ese engagement y ese compromiso que ahora estamos necesitando. Y yo creo que esa es una debilidad que quizás hemos notado durante este tiempo, no solamente en los niveles, a niveles quizás ejecutivos, ¿no? Donde quizás el rol está un poco más claro desde el punto de vista de que el rol es impulsar a la acción, ir señalando cuál va a ser el camino, definir cuáles son los pasos a seguir, empezar por el ejemplo, estar presente, porque es como que estamos en una guerra, ¿no? Y yo comentaba con algunos de mis gerentes, esto es como una guerra. Si al final los soldados ven de que están en la batalla y que el general o el comandante no está, te cae alguno y la tropa se va a dispersar, ¿no? Sin embargo, si estás ahí en la batalla trabajando y ves que tu liderazgo está presente, si dan casos positivos, el ánimo se mantiene más alto y se van, bueno, vas a seguir manteniendo a tus trabajadores unidos. Perdona, Oriana, que te molesta, pero me gustaría que sea más salpicado y cortito porque va a ser la única pregunta que vamos a... No está bien, no está claro. Entonces, pero básicamente yo creo que es orientar toda una comunicación orientada a generar engagement, que sea más cercana, sincera, proactiva, que sea coherente y tomando en cuenta que esta crisis va a pasar y necesitamos mantener el talento dentro de nuestras empresas, ¿no? Bien. Aquí también del panel dicen, me encantó Marco Antonio, que dijo que tengan los pantalones bien puestos para la toma de decisión, ¿no? Está hablando de coraje, ¿no? Coraje. Como una nueva skill. Narci, tú tienes algo en la punta de la lengua, me parece. Sí. Sabes que conforme hablábamos, me quedé pensando, creo que hay dos miradas del liderazgo y me parece importante resaltar una en nuestro rubro. El líder de la tienda, que para nosotros es el profesional farmacéutico, el especialista en farmacia, me animaría a decirles que el liderazgo hoy tomó preponderancia de cara a lo que mucho tiempo veníamos enunciando respecto a la vocación de servicio. ¿Y por qué estudias y por qué te dedicas al rubro de la salud? Fue puesto a prueba ese enunciado. ¿Por qué? Porque hoy el liderazgo, y coincido con el comentario que está escrito, en la cara a la tienda está muy relacionado a el valor y el coraje de salir, atender y servir en una emergencia sanitaria, donde tu vida está en riesgo
porque ese es el temor que hoy se tiene, y puedes atravesar esa situación, salir a trabajar y volver a tu casa y encarar lo que representa también la situación en tu entorno familiar y con tus vecinos, que lo iniciamos hablando. Me parece que eso fue puesto a prueba y ahí hubo una luz de pantalla que te ha permitido también evaluar quienes tenían mejor desarrollada esa vocación. Ya estoy hablando incluso de valores, no solamente de competencias, y quienes no. Y de cara a quienes están haciendo trabajo remoto o están en puestos directivos y ejecutivos, yo creo que hay dos factores. El puesto, porque hay puestos que se han evidenciado de manera más relevante en este tiempo. Yo les mencionaba el de tecnología, les mencionaba el de adquisiciones y sin duda nuestro rol también. ¿Por qué? Porque obviamente la crisis tiene que ver con personas. Pero también quien ocupa ese puesto, quien ocupa esa silla. Sin duda han resaltado personas que tienen competencias de adaptación al cambio, de gestión del estrés, y otras no. Pero coyunturalmente el contexto obviamente ha sido mucho más desafiante e, insisto, dinámico. Entonces ahí creo que la evaluación tiene mucho de cualitativo, de poder evaluar por ese lado, ¿no? Sin duda hay nuevos actores, diferentes competencias valoradas por el contexto. Pero sí me gustaría resaltar el tema de que en el rubro de salud el coraje hoy ha sido puesto a prueba, ¿no? Y ha permitido evaluar ese desempeño. Para Ronald, Miriam, para no seguir todos respondiendo una pregunta porque hay varias más, aquí hay gente que los escucho preocupados por la falta de conciencia de sus equipos, ¿no? Es decir, a mí yo siempre creo en la comunicación interna, creo que hoy estamos llenos de comunicados legales de no puedes hacer esto, tienes que hacer saber aquello, pero la verdad es que esto de convertir comportamientos en hábitos, porque cuando el comportamiento queda a mitad de camino, ¿no? Que se relaja, no logras que llegue a ser el hábito. Y una vez que se hizo un hábito, ya lo tienes que seguir, ¿no? Como machacando ahí con la idea. Yo creo que necesitamos campañas de comunicación interna que apelen a las emociones. A ver, no podemos solamente hablarle a las personas como si no te lavas las manos puedes contraer el COVID-19, el SARS, que es el nuevo coronavirus y la pandemia. A ver, no, es ponme imágenes de mi familia, de tus afectos, tócame la fibra, ¿no? Tócame la fibra en donde, por eso sí voy a saltar y voy a decir, claro, es como cuando, miren, ¿no? Estoy pensando en un ejemplo de asociación libre, pero la típica que vos ves, que te dice, mira, tienes que conducir a menos de 130 kilómetros por hora en la carretera. Y tú dices, bueno, pero el carro va mucho más rápido y ¿qué problema hay? Si no hay nadie, qué sé yo puedo conducir, ¿no? Pero te van a poner una multa. O sea, finalmente a veces el argumento de por tu vida no funciona y a veces es por la multa. A ver, el punto tiene que ver, no digo que hay que multar, aunque sí, claramente compañías están multando también, ¿no? O sea, están tomando medidas de formas de también qué hacemos con los que de golpe, el otro día escuchaba una anécdota de alguien que estaba muy relajadamente en la planta comiendo una torta con otros, y como, está bien que es el cumpleaños, ¿no? Pero digo, la verdad es que el cumpleaños en cuarentena también, por más que estés compartiendo yendo a la planta o te toque compartir físicamente un lugar. Me gustaría ahí, no sé si tienen algún ejemplo, Félix, ahí Félix, ¿qué han hecho ustedes para concientizar? Ustedes tienen planta. Bueno, nosotros tenemos planta y la gente obviamente viene también a hacer trabajo presencial, aparte de lo que se hacía a nivel teletrabajo, que tuvimos 16%, ¿verdad? Con respecto a la comunicación, yo creo que lo primero es escuchar. Yo creo que eso fue lo más grande que pudimos hacer, escucharle y sentirle a la gente, responder a esa necesidad. No solamente lo que nosotros queríamos comunicar, sino que realmente lo que la gente necesitaba, el mensaje, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, primero tuvimos espacios de escucha con los líderes, porque ¿quién le cuida? El líder le tiene que cuidar a la gente, pero ¿quién le cuida al líder? Espacio de escucha a los líderes, ¿verdad? Sobre todo un espacio de escucha muy personal, o sea, ¿cómo estás? No cómo está tu equipo, cómo está tu área, sino cómo estás. Arrancamos por ahí, ¿verdad? Que fue antes de, creo que fue cuando empezó la cuarentena, en las 2 primeras semanas, ¿verdad? Eso nos dio un insumo importante para poder saber cómo también está la gente y qué cosas podíamos hacer por ellos, ¿verdad? Entonces, empezamos por escuchar la parte del corazón, digámosle, ¿verdad? La parte de las emociones, cómo está la gente, ¿verdad?
pero también hay que hablarle a la cabeza, ¿verdad? O sea, también hay que dar información y la información tiene que llegar en momentos adecuados, oportunos y por los canales que deberían llegar bien, ¿verdad? Asegurarnos que le llegue a todo el mundo, ¿verdad? Y ahí es el tema de la campaña, utilizar los canales, tener bien ejercitado eso, ¿verdad? Yo creo que para la gente que no tiene correo, el WhatsApp fue importante, las TVs corporativas, etcétera, ¿verdad? Pero por otro lado también yo coincido contigo, Carolina, de nosotros le hicimos hablar a la familia. Hay una campaña acá donde los chicos le hablaban a los padres, le decía, cuídate papá, cuídate mamá, y con todas las medidas, dando un soporte un poco con todas las medidas que nosotros hacíamos de bioseguridad también, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que seguir fortaleciendo la comunicación interna, tenemos que seguir fortaleciendo los canales de escucha y sobre todo escuchar abiertamente, escuchar las quejas, escuchar los reclamos, escuchar el plagueo, porque todo es información, ¿verdad? Y tener esos canales bien aceitados, los líderes son muy importantes, ¿verdad? Después, por otro lado, creo que a nivel de comunicación y a nivel de todo lo que estamos haciendo hoy con el tema COVID, tiene que ver con el hacer, deshacer y rehacer, ¿verdad? O sea, no tenemos que tener miedo de equivocarnos y tener ese coraje de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, podemos cambiar y seguir, ¿verdad? Porque ese es el contexto en el que hoy estamos, ¿verdad? Ahí yo quería comentar, justamente para que no se vaya la idea, coincido con Félix. Lo que nosotros en YPF Andina hicimos inicialmente fue trabajar y escuchar a los líderes. Generamos un espacio de programa de liderazgo para poder trabajar durante 2 y 3, hasta 3 semanas, todos estos temas de ansiedad, incertidumbre, incluso un nuevo tema que es el balance o el equilibrio entre vida y teletrabajo ahora. Lo primero que hemos hecho ha sido eso, escuchar a los líderes y darle mucha información y darle soporte en estos temas que son nuevos para todos. Algo que nos puedas contar, decir, me acuerdo de uno que dijo tal cosa, o Félix, ¿no? Si hubo algo que en esta escucha activa que manifiestan ustedes y que también está buenísimo que lo compartan, si hubo algo también que aprendieron de ese proceso, es mejor que sea en grupo, recuerdo a alguien que dijo tal cosa y nos quedó resonando, si pueden traer bajarlo más todavía, buenísimo. Puedo compartir algo. Nosotros tuvimos que mandar a la gente de la planta de vacaciones, ¿verdad? Porque estamos sobreestoqueados. Entonces, cuando se tomó la decisión, trabajamos con la gente del área industrial, se les hizo la comunicación, pero otras áreas entendieron que les enviamos de vacaciones porque le estábamos cuidando. Y ahí era muy importante dar respuestas inmediatas, enseguida, ¿verdad? Nosotros tuvimos ese emergente que justamente vino a través del canal de los líderes, nos dijeron, mi gente se siente de esta manera, y ir a poner la cara con el gerente industrial, con el gerente de logística, hacer reuniones pequeñas con la distancia, etcétera, ¿verdad? Guardando los cuidados, pero hablándole a la gente de cara y que los líderes le hablen a su gente. Creo que eso fue muy importante y eso es lo que estamos haciendo de manera permanente, ¿verdad? Estar en contacto con la gente, con sus inquietudes, estar conectados con eso. Carolina, perdón, he visto ahí que varias personas han estado preguntando de cómo hacer para que la gente cumpla dentro de las empresas el tema de los protocolos. Bueno, yo además trabajo en una empresa que es de servicio de transporte, donde 350 personas están actualmente operando y se mueven hacia fronteras al sur y al este, ¿no? Hemos tenido varios casos de sospechosos por COVID en distintas comunidades, donde hubieron casos donde por un tema de temor y discriminación no avisaron, pero al final igual nos hemos enterado. Una de las medidas que hemos realizado es pasar una comunicación y además el médico ha estado visitando, ya va visitando cada comunidad 3 veces con el área de seguridad durante este tiempo para bajar las tensiones. Entonces, el tener ahorita un médico que te ayude a bajar el tema de la ansiedad es muy importante para que puedas continuar operando tranquilamente, porque mucho de esto es falta de información. El que uno indique a los sindicatos o a los trabajadores claramente cuáles son las reglas del juego también. Nosotros hemos indicado después de ese caso que no nos comunicaron y puso en riesgo a todo un equipo, ¿no? De que personas que no comuniquen de que han tenido contacto positivo iban a ser sancionados conforme ley.
¿no? Y ahorita en Bolivia el no comunicar ha salido como un tema penal, ¿no? Contra atentado contra el tema de la salud pública. A partir de esa medida, ya la gente ha empezado a comunicar al médico o al área de recursos humanos cuando ha tenido riesgo y contacto positivo para que se puedan activar los protocolos de control. El tema, estaban preguntando también respecto al, bueno, este tema de cuidado y el tema de la operación. Mira, nosotros nos aliamos con los sindicatos y porque una cosa es comunicar, podés hacer todos los videos del mundo, tener toda la información, pasarlo pero eso no te garantiza que la gente realmente esté cumpliendo estos cuidados en su casa o al salir de su casa. Entonces, hemos unido esfuerzos y hemos empezado a salir con sindicatos a casas de los trabajadores para hacer las desinfecciones y hacer las capacitaciones en la casa y ver si realmente ellos estaban cumpliendo nuestros protocolos, ¿no? Entonces eso nosotros hemos visto que se inició con la empresa y sindicatos, pero lo han mantenido haciendo los trabajadores en las distintas bases y eso han transmitido también a sus familiares y a sus comunidades. Entonces no hay mejor forma que enseñar en el lugar, ¿no? In situ. Y bueno, y en este caso, por lo menos a nosotros nos ha funcionado el llegar hasta los hogares, ¿no? Quería compartir eso. Buenísimo, buenísimo, súper interesante. No desconocía que trabajabas en una empresa de transporte, con lo cual me imagino el desafío que tienes, ¿no? Y esto que cuentas, qué bueno que también te estés leyendo, que no sea la única leyendo los chats. Tenemos que ir cerrando, no sé si alguien quiere elegir una pregunta del chat o dar un cierre. Creo Ronald y Miriam que se quedaron. Miriam, hace rato que no te oigo, así que habla, mujer. No, porque... solamente como un aspecto interesante que nosotros tenemos como país es la baja cantidad de muertes. Nosotros tenemos solamente 10 muertos. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros también trabajar el miedo, ¿verdad? Del líder, porque el líder también tiene miedo. O sea, por la propia enfermedad, por el curso económico de la empresa, por la posibilidad de, como es, de despedir gente, cuándo se va a volver a trabajar en forma plena, cómo se va a recuperar los clientes, cómo se va a volver a trabajar, porque no va a ser lo mismo, aunque nosotros pretendamos que sí, cómo él va a hacer el cambio, cómo él va a modelar las conductas para que su equipo también lo haga, ¿verdad? Entonces, ese desafío de trabajar el miedo personal es algo que también le permite luego trabajar con el equipo. Porque si el gerente tiene miedo, si el líder tiene miedo, todo el equipo va a tener miedo. Si él se ve resuelto en algunos aspectos, entonces el equipo también lo va a poder Es como la seguir. azafata en el vuelo, ¿no? Cuando vas en el vuelo y empieza la turbulencia, lo primero que haces es mirar ¿Qué hace? ¿no? Y dice, sí, ella está despreocupada. O sea, no pasa nada. A ver, si la ves estresada ella, dices, ok, o sea, ¿no? Está bueno, como los niños con sus padres, ¿no? Esto es una cadena, claramente. Ronald, tú querías hablar. Creo que estamos ante un momento de liderazgo colectivo, ¿no? Y objetivos colaborativos. Ese es el enfoque que nosotros le hemos dado al trabajo que hemos estado haciendo con los líderes. Y ahí leía también en el chat qué acciones están tomando para reducir los niveles de ansiedad. Bueno, primero que nada, en Andina hemos estado abriendo canales de comunicación directo con la gente de campo. Estamos teniendo reuniones virtuales prácticamente toda la semana, desde la gerencia de talento humano con la gente, con los supervisores de campo, para escuchar las necesidades que tienen dentro ya de la parte operativa. Eso como una acción rápida, pero también estamos trabajando en el muy corto plazo para poder brindar apoyo psicológico al personal y esperamos que también a las familias para un poco manejar esos niveles de ansiedad. Entonces yo les dejo con el trabajo de trabajar mucho la comunicación clara y la confianza en los equipos, la confianza en los colaboradores, que es a lo que me refiero con el liderazgo colaborativo que tenemos que aplicar ahora. Bárbaro. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo más de las preguntas ya revisadas, un cierre? Nercy, y luego te doy la palabra a Félix, y ahí ya creo que hemos pasado todos.
Sí, creo que estamos concluyendo. La verdad que es bastante lo que podríamos conversar y alargar, pero una de las preguntas fue sobre las TICs y coincido plenamente en que hay que desarrollar bien, y creo que eso es la etapa que viene puntualmente para el área, estos entornos colaborativos que sean de acceso a todos, ¿no? Aquellos que ya estaban haciendo trabajo remoto, pues tenían mucho más uso de estas herramientas. En nuestro caso, el Office 365, hoy lo estamos descendiendo incluso a los niveles operativos que en su momento no lo necesitaban y ahora sí. Creo yo que dentro de las preguntas críticas para nuestro rol, sin duda es las emociones, lo humano, esta a flor de piel en la que estamos con las emociones y que definitivamente es por donde debemos trabajar. Tengo ahí una anécdota, ahora mientras conversaban lo pensaba. Nosotros en el paro desarrollamos una campaña comunicacional. De hecho, creo firmemente que las campañas comunicacionales son claves en este tiempo, que no pueden ir solamente de cara a la bioseguridad, que de hecho hay que hacerlo, sino incluso a todo lo que es la salud emocional que tiene que tener la gente. Y nosotros lanzamos una campaña en el paro que se llamaba Héroes en el paro. Ahora en la emergencia sanitaria se llama Héroes en Acción 2.0. Evidentemente, como les mencionaba, esto puesto a prueba que justamente está fomentando el agradecimiento, el reconocimiento que hoy es clave, porque los necesitas. Seguimos siendo humanos, a quienes les toca ir a trabajar. De alguna manera, la coyuntura del COVID afecta, pero la vida continúa. Y nosotros cumplimos 83 años el 17 de abril, en pleno momentum, y decidimos hacer una reunión, siempre hacíamos una reunión corporativa con el 100% de nuestros colaboradores en 2 turnos. Decidimos hacer una reunión con algunas fallas técnicas de la tecnología, pero a mí me sorprendió y decía, están ocupados, están saturados, están estresados, pero participaron, hicieron sus videos, participaron en los concursos, y ahí me di cuenta de que continuaba, de que había un deseo interno de seguir siendo parte de no solo el tema COVID, sino el tema, oye, aquí seguimos. Y reconozcamos esto, valoremos esto, no seremos los mismos, sin duda vamos a ser mejores, sin duda vamos a salir más maduros. Entonces creo que eso continúa. Lo humano está a flor de piel, la comunicación, el contacto, la relación, la interacción, nos está acercando y puntualmente saco eso en este tiempo. Incluso quienes estamos en una silla de dirigir o de repente estar más ejecutivo, nos ha tocado acercarnos. Nos ha tocado acercarnos a los casos de COVID, a los casos de sospecha, a no solo quedarte en un número, sino entender lo que decían de que hay personas, hay vidas, hay familias, ¿no? Creo puntualmente eso. Seguimos siendo humanos y mucho más. Félix, para cerrar y agradecerle al otro lado que se ha mantenido y ya vamos como más de 1 hora y 20 conectados, porque hay 327 personas, que esto también es nuevo, ¿no? Digo, para quienes tenemos cierta práctica en tener gente delante, yo esto digo 328, no sé, ¿qué estarán haciendo? Algunos escriben, otros dejaron la computadora y se fueron, ¿no? Pero realmente uno también le falta, ¿no? La mirada del otro, de ver qué está haciendo y la vibración que tiene, lo presencial. Bueno, estás aquí en Zoom y dices 327 participantes, ¿no? Y claro que no es lo mismo, pero bueno, por eso a mí me gusta que escriban tanto en el chat, porque ahí también podemos escucharlo. Félix, para cerrar... Yo a nivel de cierre lo que quería compartir era lo que nos va a dejar la pandemia, ¿verdad? Yo creo que va a dejar grandes brechas, grandes diferencias. Una de esas diferencias que van a ser muy notorias son las compañías que cuidan a las personas y de aquellas que no, ¿verdad? Yo creo que eso va a afectar muchísimo a la marca empleadora también, ¿verdad? Porque la gente va a hablar de lo que la compañía está haciendo por ellos en este tiempo y van a haber otros que se van a quejar de que las empresas no las cuidan, ¿verdad? También eso va a aplicar para las marcas. Van a haber marcas que son relevantes y otras marcas que no van a ser relevantes y que van a pasar a un segundo plano en esto. Y también eso le va a afectar a los líderes. O sea, vamos a tener líderes que cuidan a la gente y que cuidan el negocio y otros que no entendieron su rol en esta pandemia. Esa diferencia que vos decías bien, me parece que ostenta el cargo, pero no la carga, ¿verdad?
Por otro lado, lo que hablamos de liderazgo, yo creo que el liderazgo va a transformarse a un liderazgo mucho más ágil, mucho más adaptado, pero por sobre todo mucho más sensible, mucho más de escucha, mucho más humano, como decía Narci, ¿verdad? Y por otro lado, también yo creo que en este plan de que recursos humanos tiene un rol mucho más protagónico, ¿verdad? Realmente se nota la importancia, el valor que le agrega a la organización. También en ese sentido, yo creo que vamos a tener que transformarnos en catalizadores, ¿verdad? No somos los que tenemos todas las respuestas, pero vamos a hacer lo que más escuchamos a los colegas para decir, bueno, te puedo ayudar desde este lugar, esta solución te puedo hacer porque yo entiendo la gente es mi negocio, ¿verdad? Y yo creo que la co-creación, ahora en este tiempo de cambio, ¿verdad? Que en realidad no sabemos qué puede pasar mañana con el virus, etcétera, la co-creación es demasiado importante, ¿verdad? Porque la innovación, como decía Ronald, ese trabajo colaborativo es demasiado importante. Yo creo que tenemos que estar abiertos, tenemos que trabajar desde esa manera, pero sobre todo con agilidad. Cambiar la rueda en marcha del vehículo. O sea, no podemos nosotros parar, decir, bueno, vamos a hacer estos ajustes, este plan de capacitación que lo tenía para acá 6 meses. No, tenemos que armar y desarmar las cosas muy rápidamente. Y sobre todo trabajar con los equipos con esa ansiedad que a veces es difícil, ¿verdad? No, pero yo estaba haciendo esto. No, ahora deja todo eso, ya no sirve más. Ahora tenemos que hacer todo esto otro, ¿verdad? Y sobre todo, yo quería dejar nomás esto, pensé mucho para regalarles, ¿verdad? Yo creo que en esta pandemia estamos aprendiendo varias cosas. La primera es, escuché millones de veces la palabra reinventar, entonces cada uno tiene que internalizar ese reinventarnos, ¿verdad? Tenemos que dejar de dar vueltas muchas veces para tomar la decisión. Hoy las decisiones tienen que ser inmediatas, ágiles, con seguridad, ¿verdad? Somos capaces de hacer esos cambios, ¿verdad? Lo otro también que muchas veces reflexiono, cómo con poco podemos ser felices, ¿verdad? En el sentido de que hoy más que nunca disfrutamos los almuerzos, la cena, o el cocinar, o el jugar con los niños, o el disfrutar del patio, del sol, etcétera, ¿verdad? Hoy eso nos deja, eso humano que decía Nancy, disfrutamos mucho más, ¿verdad? Porque es lo que tenemos, ¿verdad? Ya no tenemos shopping, no tenemos patio de comida, no tenemos restaurante, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado también decirles que quedarnos en casa es muy lindo. Quedarnos en casa nos nutre, nos hace crecer. Yo creo que tenemos que disfrutar eso, ¿verdad? Y una última cosa que les quiero dejar, este tema de adelantarse a las cosas, yo creo que cada vez me preocupa más. Yo creo que tenemos que pensar ya en el próximo año, tenemos que pensar ya qué vamos a hacer con la gente. Está bien que estamos ahora en modo emergencia y tratando de lidiar con los temas de bioseguridad, los cuidados, etcétera, ¿verdad? Pero eso tenemos que ya delegar y sentarnos y escucharle al cliente, escuchar al negocio, escucharle a los líderes, decir cómo recursos humanos te va a apoyar para el futuro. Yo creo que ese es el gran cambio que tenemos que hacer y no exige de nosotros tener realmente la capacidad de anticiparnos y tratar de diseñar 1, 2 o 3 escenarios de cómo tenemos que ayudarle al negocio y a la gente, y sobre todo a los líderes, para el futuro. Eso es lo que quería dar como redondeo, más o menos. Bueno, yo agradecerles infinitamente, la verdad que del otro lado están casi, bueno, todos, yo no me insisto con que sea el número, pero digo, la verdad gracias, gracias en nombre de Combo a la Asociación de Recursos Humanos de Bogotá, perdón, la ASOBOC de Bolivia y APAR. Las asociaciones tienen esos nombres de todas siglas que en todos los países son raras. Acá es Diferentes. pero a Par y a Sobog, digo, Miriam y Oriana, de corazón, porque la verdad es que no hubiéramos podido llegar con las muestras a ser partícipes de la investigación, que les repito, es el nuevo rol de recursoshumanos.com. Ahora voy a ir compartiendo, para también ir cerrando, ¿no? Compartiendo con ustedes para que puedan volver. Primero decirles que sí, que está grabado, algunas preguntas que surgen, sí, la respuesta está grabado, sí, se está grabando en este momento y también se transmitió, queda grabado en YouTube. Yo voy a compartir el contacto para que ustedes puedan ver a través de LinkedIn, voy a compartir ahí el link. Lo único que quiero decir es que Félix dice que es un buen momento cocinar y a mí me consta, Félix, que a vos siempre que pudiste te pones a cocinar, ahí te veo en Facebook, así que vos estás aprovechando eso. Hay gente por ahí, es una tortura cocinar todos los días, vos le estás pasando bien. Pero no, en broma, gracias de nuevo, gracias a todos, creo que gracias por la generosidad
y la generosidad de todos, los que están también dándonos esos mensajes tan bonitos y alentadores que nos hace sentir que, claro, no son un número, sino que están, les comparto finalmente la pantalla, ahí van a poder ver también ¿cómo se llama? El link de la página web donde pueden descargar el informe, que al final la verdad es que no lo compartí porque éramos tantos hoy que me parecía que había que darle prioridad a que pudieran hablar ustedes. No sé si se está viendo ahí en pantalla. Vuelvo a ver. Perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Así que, bueno, me buscan en LinkedIn. Yo ahí publico no solo los webinars que grabamos, sino también los otros. Mañana nos toca el de Argentina. Pero, por ejemplo, es muy interesante el de ayer de Chile, el que estuvo de México, el de Panamá, Ecuador, porque además todos tuvieron industrias distintas, ¿no? Algunas esenciales, otras no esenciales. La verdad que vale la pena verlos, así que ahí hay bastante en el canal de YouTube de cómo que pueden ver. Bueno, de nuevo, gracias a todos por habernos acompañado hasta el último momento y espero que nos podamos volver a ver. Yo voy a seguir organizando estos encuentros, creo que, insisto, como alguien recién decía, estamos aprendiendo todos. Fuiste, creo, tu rol el que dijo esto, ¿no? Digo, aprendemos todos acá. Yo aprendo, ustedes aprenden, los que están del otro lado comparten, porque además del otro lado también tienen sus opiniones, no solo sus dudas, sino también sus propias experiencias de qué funciona, qué no. Así que un beso grande para todos de corazón. Y bueno, gracias también por los saludos de cumpleaños que me mandaron. Así que bueno, yo siempre digo, hasta que no me lleguen las canas, no importa, 40, el número, cuando tenga que empezar a teñir, ahí sí voy a empezar a sentirle la... Pero bueno, nada, muy contenta y gracias de nuevo. Que estén bien y queda grabado. Sí, gracias a ti. Gracias. Gracias, un gusto. Gracias, feliz cumple. Un gusto. Disfruta, Carolina, el día. Disfruto, duro. Uy, ¿cómo hago?